Bienvenido a la Friki Plaza. ¿Qué tan friki eres? ¿Qué tan friki soy? ¿Qué tan friki soy? Esta mañana agregué 2 ítems a mi colección. Sí, ¿y qué? Es una colección de My Little Pony. Oh, pase por aquí. No le quiero hacer esperar. Supongo que todas las personas que viven en internet tienen un pequeño porcentaje de otakus, o un porcentaje de geeks, o incluso un porcentaje de furros. El mío es como lo suficiente para disfrutar Beastars y ver videos de Dimabel, pero no lo suficiente para ponerme un fursuit o tener una fursona. Si tuviera que elegir mi mayor porcentaje, diría que soy fan de los cómics. Y me refiero a todo tipo de cómics como Mouse, Persepolis o Motor Crush. También soy una persona de DC Comics. No acostumbro leer mucho Marvel, a excepción de algunos cómics de Spider-Man o Gwenpool. Para los que no conocen Gwenpool, es básicamente una chica que viene de un universo similar al nuestro, donde los superhéroes solo existen en los cómics. Pero un día se introduce al universo de Marvel y tiene habilidades para romper la cuarta pared al punto que puede salirse de las viñetas de los cómics. Y no solo eso, ya que como es fanática de los cómics, conoce muchas de las identidades secretas de los superhéroes. Las portadas son preciosas y tienen muchas referencias al anime japonés. Volviendo al tema, me gustaría hablar de las primeras experiencias en el mundo de los cómics y la cultura pop, porque muchas de ellas vale la pena contar. No he hecho mucho cosplay por cuestiones de autoestima, pero recuerdo el primero que hice, tenía 17 años y era fan de Flash. Pero no iba a hacerme un disfraz del clásico Barry Allen, no. Yo quería ser el muy amado, clásico, y que muchos no conocieron hasta la serie de Flash, Jay Garrick. Así que pasé como una semana haciendo el bendito casco con las alitas. Cuando por fin estuvo listo, no pude callarme la boca. Oye, espera aquí, voy al baño. Listo, regresé. Mira estas papas fritas, corrí desde Francia para conseguirlas. Gracias a mis amigos por soportarme ese día. ¿Ven cómo juzgamos a las personas que acampan por el nuevo iPhone? Bueno, pues yo no puedo decir nada porque he desperdiciado como 70 horas de mi vida en filas. Filas para lanzamientos de videojuegos, filas para el día del cómic gratis, filas para las convenciones, pero tengo un recuerdo especial en la primera y más larga de ellas. Era la fila para el día de Batman. Una tienda de cómics organizó un evento donde regalarían cosas, habría pastel y los cómics de Batman tendrían descuento. Arrastré conmigo a Dante, ¿recuerdan? El video de la secundaria. Y en las primeras 2 horas conocimos a un sujeto llamado Víctor que estaba igual de loco que nosotros como para pasar 5 horas formados solo para gastar dinero. Y bueno, entrando el rato se acabó el pastel gratis. Pero... ustedes conocen a Dante. En algún momento se salió de la fila y cuando regresó traía la plancha del pastel entera. Ya saben, esa base de madera que se usa para los pasteles grandes. ¿Nos comimos el merengue de esa porquería? Sí. ¿Fue antihigiénico? Por supuesto que sí. Pero el gran momento, nadie lo olvida. El merengue nos metió en un estado de batitrance y empezamos la bativerborrea. ¡Oh, este pastel está batiempalagoso! Se me van a tapar las batiarterias. ¡Oh, yo quiero batillegar! Cuando por fin llegamos a la tienda, compramos algunas cosas, nos regalaron máscaras de Batman y volvimos a casa. Es esa clase de anécdotas que le cuentas a 15,000 personas en YouTube. Bueno, hablamos de mi primer cosplay, mi primera fila, pero nos falta una historia bonita de mi primera convención. Fue la Mole. Creo que es la convención de cómics más grande que hacen en mi país. Estaba emocionada porque Babstar, ilustradora de los nuevos 52 de Batgirl, iba a estar en la convención. Lastimosamente rompió mi corazón y canceló ese año. Sin embargo, aún estaba emocionada de ir porque sus compañeros Cameron Stewart, ilustrador, y Brendan Fletcher, escritor, iban a estar ahí. Ahora, se supone que esta convención tiene una regla de que los invitados solo pueden firmarte 3 cómics y hay otros para los que necesitas brazaletes, como Adam Hugh, que solo te firman 1. Así que yo llevé los cómics contados. Tristemente, o afortunadamente, dentro de la convención compré más números de Batgirl y algunos de Gotham Academy.
Antes de entrar a la fila de Brendan Fletcher, me costó decidir demasiado en cuáles quería que me firmara. Y lo peor aún es que estaban vendiendo en su stand los números de Motor Crush, cómic que apenas estaba escribiendo ese año, junto con Babstar y Cameron Stewart. ¿Qué tal si quería que me firmara esos? ¡Ah! Lo saludé, le presenté mis cómics a firmar y pregunté el precio de los de Motor Crush. Apenas había ingresado a la universidad, así que no tenía demasiado dinero. Si acaso podía permitirme 3 de los 4 números publicados hasta la fecha. Pero los compré, porque es Motor Crush. Después de firmarme los cómics que ya le había dado, tomó los que acababa de comprar y los firmó también. Se saltó la regla, señor Fletcher. Y al firmarlos preguntó dónde estaba el cuarto, y su traductora le dijo que yo no había comprado el cuarto. Me miró, tomó el cuarto número y me lo regaló con todo y firma. Inserte meme de nadie se había preocupado tanto por mí. ¿Quieren hacerme el favor de mandar este video al señor Fletcher? De verdad quisiera que lo viera. Y señor Fletcher, si llega a ver esto, gracias por darme uno de los recuerdos más lindos que tengo de una convención de cómics. Admiro mucho su trabajo en Batgirl, Gotham Academy, Black Canary, Motor Crush y seguramente cualquier cosa que sea escritora en el futuro. Le puse subtítulos a este video especialmente para usted. Han pasado casi 5 años de eso y aún tengo los cómics que me firmó bastante bien cuidados. También aproveché de que abrí mi caja de cómics para mostrarles los que más me gustan. Tengo este que también lo firmó Brendan Fletcher y dice, para Daniel. Yo soy Daniel. Yay. También tengo otros firmados, pero voy a destacar este Wonder Woman y esta portada de Superman, firmados por Adam Hughes. Y ahora unas portadas que no tengo firmadas, pero igual son mis portadas favoritas de cómics. Y lastimosamente no las tengo firmadas. Tengo este Batgirl de la boda de René Montoya con Batwoman. Y irónicamente, otro de mis favoritos es este de Starfire con el beso de Dick Grayson. Y por este lado tengo los números de Gwenpool. Me faltan algunos, varios, porque no sé, yo no los pude conseguir y en internet estaban muy caros. Pero este en especial yo creo que les recuerda una escena de cierta película japonesa. Y tengo también, soy una fan de Bombshells. Actualmente no me encuentro tan activa con el Revert y las convenciones, pero uno de mis sueños sigue siendo llegar a la San Diego Comic Con. ¡Arriba la esperanza, abuelita! ¡Oli, de nuevo! Por favor pongan en los comentarios su porcentaje. Qué tan otakus son, qué tan furros son. Porque la verdad sí tengo bastante interés en saber qué clase de personas son las que ven mis videos. Estos videos dan para más, o sea, ahorita hablamos de cómics, luego les podría hablar de mi lado otaku. Gracias a los miembros que son una parte esencial del canal, a los cuales los llevo en mi corazón y salen al final de los videos. Gracias por estar aquí. En otras noticias, bueno, creo que ya se dieron cuenta de que cerré mi server de Discord, entonces me faltan fanarts. Si me mandaron un fanart y no lo he visto, mándenmelo por Instagram, por favor. Se me olvidó guardarlos de Discord porque soy idiota. Así que sí, gracias por apoyar mi contenido. Nos vemos en otra ocasión. Bye.